Paga mi salario, paga mi salario. Ese grito repetido por cientos de obreros chinos no es solo una demanda económica, es el eco de una factura social que crece sin freno. En ciudades industriales como Wen, trabajadores de Sheng Opto Electronics han paralizado las fábricas, hartos de esperar sueldos que nunca llegan. Lo que comenzó como una simple exigencia laboral se ha transformado en un símbolo de resistencia contra un sistema que ya no puede ocultar sus contradicciones. Las protestas se multiplican de norte a sur del país. No se trata de pequeños focos aislados, sino de oleadas de obreros que denuncian despidos masivos, retrasos en los pagos y condiciones cada vez más precarias. El Partido Comunista responde con censura, eliminando publicaciones en redes, reprimiendo con policías y, en muchos casos, deteniendo a los manifestantes directamente en la calle. La maquinaria de control intenta sofocar el ruido, pero lo que retumba es demasiado fuerte. Millones de trabajadores se sienten traicionados. El origen de esta crisis se encuentra en la guerra comercial con Estados Unidos. Los aranceles impuestos golpean de lleno a las fábricas chinas que dependen del mercado norteamericano. Dueños de pequeñas industrias, como los de cartón y embalajes, cuentan cómo sus pedidos fueron cancelados de un día para otro. Sin exportaciones, sus talleres se convierten en espacios vacíos y ellos, incapaces de pagar salarios, terminan forzando a sus empleados a protestar. Lo que parece un problema de comercio internacional se traduce en la vida cotidiana de millones de familias que ven desaparecer su sustento. Mientras tanto, el discurso oficial sostiene que China es autosuficiente, que Estados Unidos no puede reemplazar sus productos, pero la realidad contradice la propaganda. Industrias de bajo valor tecnológico, como ropa o calzado, no tienen poder de negociación frente a aranceles elevados. ¿Quién puede creer que el mundo no encontrará otro proveedor de camisetas o lámparas baratas? La dependencia en realidad es de China hacia las compras extranjeras, y esa verdad incómoda es la que desata el descontento. El contraste es brutal. Por un lado, Xi Jinping proclama fortaleza. Por otro, las calles exhiben obreros exigiendo lo básico: paga mi salario. Cada pancarta levantada no es solo contra un empresario quebrado, sino contra un modelo que ya no garantiza el pacto social tácito. Crecimiento a cambio de obediencia. Y cuando ese pacto se rompe, el riesgo de que las protestas se transformen en desafío político directo es cada vez más evidente. El estallido laboral en China refleja un problema mucho más profundo que el simple impago de salarios. Detrás de cada obrero que grita en la calle hay un sistema productivo que se tambalea. Las fábricas de bajo valor añadido, que durante décadas fueron la columna vertebral de la exportación china, hoy se convierten en su mayor debilidad. Cuando el 70 u 80% de la producción depende de mercados externos, un cambio en las reglas globales golpea como un terremoto. Y ese terremoto lo han sentido en carne propia millones de trabajadores. Historias como la de un fabricante de cartón ilustran la crisis. Antes, recibía pedidos constantes de empresas de iluminación que exportaban a Estados Unidos. Ahora, pasa las tardes tomando té en fábricas vacías porque ya no tiene clientes. Los pedidos antiguos se cancelaron, los nuevos nunca llegaron y los salarios quedaron en el aire. Lo que para Washington son aranceles estratégicos, para él es la ruina personal. Y para sus empleados, la desesperación de no saber si podrán llevar comida a sus casas. El Partido Comunista intenta mostrar músculo frente a la adversidad, asegurando que el país puede resistir. Pero las cifras cuentan otra historia. Las exportaciones sostienen cerca de 100 millones de empleados en China y casi una quinta parte depende directamente de Estados Unidos. Eso significa que alrededor de 20 millones de puestos de trabajo penden de una cuerda en Washington, que puede tensar o cortar a voluntad, incluso con maniobras de reexportación a través de países como Vietnam o Camboya. La dependencia es demasiado grande. El impacto social es devastador. Cada empleo perdido no solo afecta a una persona, sino a toda una red de consumo. Un obrero sin salario deja de gastar en restaurantes, en ropa, en transporte y arrastra consigo a comerciantes y pequeños negocios que dependen de su ingreso. Multiplicado por millones, el efecto se convierte en una ola de recesión interna que erosiona la estabilidad que el partido prometió a cambio de obediencia política. Lo que está en juego no es solo la economía, sino la legitimidad del régimen. Desde 1989, el acuerdo tácito fue claro. El partido ofrece crecimiento, el pueblo acepta control. Hoy,
con fábricas cerradas y desempleo al alza. Ese pacto empieza a resquebrajarse. ¿Qué ocurre cuando millones de personas descubren que el sacrificio no garantiza futuro? Esa es la pregunta que Xi Jinping no quiere que nadie formule en voz alta. El desafío para Xi Jinping es doble. Por un lado, debe contener la presión internacional que erosiona la base económica del país. Por otro, necesita sofocar la creciente rabia de su propia población. La censura digital es la primera línea de defensa. Videos de huelgas y protestas desaparecen en cuestión de minutos. Publicaciones en redes son eliminadas y quienes se atreven a compartir testimonios terminan en estaciones de policía. Sin embargo, en la era de Internet, el control total es imposible. Obreros desesperados contactan medios extranjeros, enviando imágenes y relatos que logran saltar la muralla digital y exponen al mundo la fragilidad del gigante asiático. Aún así, el partido insiste en proyectar una imagen de fuerza. Reduce discretamente los aranceles a productos estadounidenses como semiconductores o etanol, pero nunca lo anuncia públicamente. Reconocerlo sería admitir debilidad. Cuando un medio local filtró la noticia, la orden fue inmediata: borrar el artículo y sancionar a los responsables. El discurso oficial sigue repitiendo que China es autosuficiente, mientras la realidad muestra lo contrario. Esta contradicción alimenta la desconfianza ciudadana y amplifica la sensación de engaño. La historia recuerda peligrosamente los episodios finales de los años 80, cuando la frustración económica derivó en un estallido social que casi desbordó al régimen. Hoy, el riesgo es mayor. La población es más numerosa, la economía más compleja y la exposición internacional mucho más alta. Un ligero aumento es el desempleo, que equivale a decenas de millones de personas sin ingresos. Esa masa no solo representa un problema económico, sino una amenaza política. En medio de este clima, potencias rivales aprovechan la grieta. La CIA lanza mensajes en mandarín, ofreciendo colaboración y una vida mejor a quienes deciden compartir información sobre el gobierno. Es una jugada psicológica diseñada para sembrar dudas en la burocracia y en el propio aparato estatal. Xi Jinping lo sabe y por eso purga constantemente a sus filas, removiendo a generales y funcionarios que podrían convertirse en disidentes. Las protestas de hoy, nacidas del impago de salarios, podrían evolucionar hacia algo mucho más peligroso para el poder central, o un cuestionamiento abierto a la legitimidad del Partido Comunista. El temor de Beijing no es perder contratos de exportación, sino perder el control del relato. Cuando un obrero pasa a exigir un sueldo, a señalar directamente a Xi Jinping como culpable, la protesta económica se convierte en política, y en ese punto ya no se trata de fábricas ni de aranceles, sino de la estabilidad misma del régimen. El futuro de China se tambalea entre represión y resistencia. Cada protesta refleja un sistema de crisis que intenta silenciar la verdad. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like, comenta tu opinión, explora más contenido y mantente atento a próximos videos.